Hola, hola, hola. ¿Se ve? ¿Se escucha? No me encuentro por ningún lado, ¿eh? Hola, hola, ¿se ve? A ver, voy a quitar aquí porque... Ahí me encontré. Estaba en un lío de ventanas. Ahí estoy viendo a Gaby, ahí estoy viendo a Charlie. ¿Cómo está? Me confirma Charlie que se ve y se escucha bien. Bueno, muchas gracias, gente. Bueno, les cuento que acá está diluviando, se está cayendo el cielo en agua, ¿eh? Así que bueno, si hay problemas eh, de conexión, bueno, sepan que hay una circunstancia externa ahí. Bueno, eh, estamos iniciando hoy con el segundo episodio de esta nueva serie llamada Bestias Íntimas, ¿sí? Los monstruos de tu sombra, en la cual estamos explorando esos monstruos, vamos a llamarlo así, que nos muestra o nos cuenta la mitología, los mitos griegos, particularmente, que los héroes se han enfrentado y tuvieron que vencer en sus gestas, ¿no? Entonces la idea es poder ir presentándolos, ya que en los mitos son personajes secundarios, ¿no? Porque en definitiva el personaje principal es el héroe. Bueno, aquí es darles un espacio a cada uno de ellos para poder entenderlos y poder entender de dónde vienen, qué, para qué están ahí, cuál es su fundamento, cuál es su simbolismo, por qué son de determinada manera, por qué actúan de determinada otra manera, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, qué consideraciones tuvo que tener el héroe que los venció para poder vencerlos. Y bueno, esa es la idea, ¿no? De esta saga, orientada a entender que cada uno de estos seres forman parte de contenidos de información que todos tenemos en nuestro inconsciente colectivo. ¿Se entiende? Entonces, ya vimos la vez anterior a las grayas, hijas de Forcis y de Ceto. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y hoy vamos a hablar de Medusa y las Gorgonas. Si me dan un segundito, voy a compartirles la presentación, porque hoy tengo presentación, para, para poder visualizarlo un poquito mejor, porque la vez anterior, hablar de estos temas y no poder visualizarlos es un poquito más difícil, ¿no? Yo creo que se enriquece un poco un poco bastante, con poder visualizar a través de la imagen. Entonces, a ver, está aquí, está aquí. Pa, 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 pa. Un segundito que se me cambió todo de lugar. No, un segundo. Entonces, voy a poner aquí. Ay, 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 ay. Un segundito, ya estoy finalizando. Antes se completa. Ahora sí. Ahora comparto de nuevo. Disculpen, ¿eh? La voy a ir puliendo a medida que vayamos avanzando con los capítulos. Bueno, muy bien. Antes de iniciar,
con este capítulo, que porfa, confírmenme que lo están visualizando en la pantalla. Voy a saludar a quienes me están acompañando aquí. Así que bueno, bienvenida Gaby, mi amor. Feliz Día de los Enamorados. Ya te lo he dicho y bueno, lo hemos estado celebrando, pero bueno, una vez más no sobra. Así que bueno, bienvenido Charlie también, bienvenida Marisela Tamayo, bienvenida Sora Sora, bienvenida María Gabriela Chaparro, ¿cómo estás Gaby? Bienvenido Luis Mateos Armada, ¿cómo estás? José Luis Yáñez, bienvenido, saludos de España, me manda otro de Argentina para vos. Y dice Gaby, está fulera Medusa. Con ese nombre quedó más fulera todavía. Pero bueno, ¿no? Ahí está, ahí la vemos, a Medusa, ¿no? Con esa mirada tan penetrante que tiene, ¿no? Y ese peinado tan particular. Bueno, vamos a empezar a analizar, ¿no? ¿Quién era Medusa? ¿Quiénes eran las gorgonas? Y por qué son quienes son. ¿Por qué son así? Así que bueno, vamos a iniciar para no demorarlo más. Y vamos a la presentación. Bueno, cambió la imagen, ¿no? Por empezar, ahora vemos tres mujeres de verdad, no así monstruosas. Y estas tres señoritas que están aquí se llaman, o se las conoce como las gorgonas. Las gorgonas, al igual que las grayas, que vimos en el primer programa, en el anterior, las gorgonas eran tres hermanas, y eran también hijas de Forcis y de Ceto. Recuerden que habíamos dicho que eran dioses primigenios de una rama, también provenientes de Gea, pero en lugar de Gea y Urano, Urano era el dios del cielo, en lugar de hijos del cielo y de la tierra, como los dioses olímpicos, los titanes, ¿no? Y toda esa rama, esta es otra rama donde Gea tuvo descendencia, en lugar de con el cielo, con el mar, con Ponto, con el mar ancestral. Y de ahí vienen Forcis y Ceto, que tuvieron toda esta descendencia que estamos analizando aquí en esta saga. Entonces, estas gorgonas, nuevamente igual que las grayas, venían en grupo de tres. Sus nombres eran Euríale, tengo machete porque por ahí me confundo los nombres, hay muchos parecidos. Euríale, Steno y Medusa. Aquí se las presentan las tres humanas. No se las presenta como monstruos. ¿Ok? Esto es algo que vamos a hablar después. Pero en algunos lugares dicen como que al menos dos de ellas ya eran monstruos. Ya crecieron, ya habían nacido. Pero aquí las presentan como las tres de esta manera. Y en lo que todos coinciden es que Euríale y Steno, que eran las dos primeras, eran inmortales, mientras que Medusa era mortal. Era la única mortal. También en lo único en lo que todos coinciden, no es lo único ya entonces, la segunda cosa en lo que todos coinciden, es en que a Medusa se la conoce como la reina de las gorgonas. Es decir, aún siendo mortal, Medusa era la reina, la que reinaba, la más poderosa de las tres. Por ahora, esto. Pero claro, todo lo bueno, sobre todo en el mundo antiguo, duraba poco. Y estos tres seres, que eran antiquísimos, aparentemente cuando llegaron los olímpicos, Medusa era parte
era como una especie de sacerdotisa de la diosa Atenea. Por supuesto, la diosa exigía castidad absoluta a todas sus doncellas, porque ella era una diosa virgen. Resulta que Medusa no entendía por qué, no estaba de acuerdo con esto de que ellas no pudieran disfrutar de su hermosura. No le cerraba mucho la cuestión de la castidad. El voto de castidad era como que decía, che, y si hago 2 votos de pobreza, balanceamos con el de castidad, y le dijeron, no, no, acá tiene que ser, y bueno, lo hizo porque se ve que quería trabajar ahí en el de sacerdotisa, pero no quedó muy convencida, digamos, ¿no? Resulta que aparentemente Poseidón, dios de los mares, pero el dios recién, dios olímpico de los mares, ¿no? Poseidón quedó cautivado con Medusa y Medusa como que le hizo ojitos, ¿no? Así. Y no va que Atenea los descubre teniendo sus amoríos en el templo de la diosa. Ni más ni menos. Se fueron a esconder en el peor lugar. Obviamente, la diosa de la castidad, la hija perfecta de papá, no podía permitir que una de sus doncellas hiciera lo que ella a lo mejor tenía ganas de hacer, pero no se lo podía permitir, ¿no? Entonces agarró y lanzó, obviamente no iba a lanzar alguna maldición sobre su tío Poseidón, que era rey de los mares, no tenía tanto poder para eso, pero como siempre, el castigo va con la que, ¿no? Cuando la cosa es de a dos, el castigo generalmente caía sobre la mujer. Entonces, Atenea la castiga a Medusa, y aquí es cuando se abre un poquito la versión, porque en otras versiones la castiga a Medusa y castiga a las 2 hermanas también, es decir, a las 3, y le convierte su belleza, ¿no? Es eso que le hizo pecar a sus ojos, las convierte en monstruos. Entonces ahí adoptan este aspecto mucho más conocido de seres que tenían un cuerpo serpentino, tenían garras de bronce, tenían colmillos de jabalí, tenían serpientes en lugar de cabello y tenían alas de oro. La verdadera Gorgona tenía todo eso. Lo vuelvo a repetir, cuerpo de serpiente, es decir, como si fuera una sirena, pero en lugar de pez, serpiente debajo. Solamente tenía torso y rostro de mujer, manos de bronce, alas de oro, colmillos de jabalí y serpientes en lugar de cabellos. Obviamente que las 3 gorgonas no eran muy bienvenidas como las vecinas del barrio, ¿no? O sea, fueron, se tuvieron que alejar y por eso terminaron morando en los confines del mundo. En el capítulo anterior habíamos hablado que las grayas vivían muy lejos, atravesando el mar, en el lejano occidente, y estas 3 gorgonas, que antes se suponía que se decía que vivían en Libia, es decir, en la parte de África, tuvieron que irse muy lejos, más lejos todavía que las grayas. Allá donde siempre era, en cuevas donde siempre era de noche. Hago un paréntesis y voy a saludar aquí a Franklin Reyes. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido. A Monse. ¿Cómo estás, Monse? Y a Dana Malca, que veo recién que se sumó. Así que bueno, bienvenidos. Gracias por acompañarme. Así que, según esta versión, este aspecto mortal era
fue otorgado como una maldición por parte de la diosa Atenea. Según otras, ya habían nacido así. ¿Ok? Lo que sí es verdad es que las tres tenían distintas características. Por ejemplo, Euríale era la mayor, eh, y su nombre significa la de las buenas acciones. Raro, ¿no? Euríale, la de las buenas acciones, era la mayor y también era la que, la que tenía un sentimiento más, más maternal, ¿no? Más, como más protectora de sus hermanas. Era como quien velaba por la seguridad de las tres. Ella era inmortal. Su hermana Steno era la segunda. Steno significa fuerte y era la más poderosa de todas. Poderosa en cuanto a fuerza física. Era la más grande. Las tres eran muy grandes, eran un tamaño muy superior al de una persona normal. Pero Steno era más grande todavía y era muy, muy fuerte. Y violenta, ¿no? Como arrojada. Mientras que Medusa era mortal, pero en cambio, si bien era mortal, tenía un don que las otras dos no. Y ese don era que quien la mirara a los ojos se convertía en piedra. Es decir, no tenía que decir nada, simplemente tenía que mirar, y si vos le mirabas a los ojos, te convertías en piedra. Con lo cual, bueno, era un ser temible, y no es extraño que a pesar de ser mortal se haya convertido en la reina de las gorgonas. Uno podría decir, bueno, reina de las gorgonas, pero eran tres. Bueno, así son los mitos griegos. Y dijimos que Euríale significaba la de las buenas acciones, Steno significaba fuerte, y Medusa, ¿saben qué significa? Guardiana, protectora. Ahora, a mí me causaría inquietud, no sé, un poco de curiosidad de por qué estos nombres a tres monstruos, ¿no? Porque son como tres nombres que evocan otro tipo de cuestiones en lo simbólico. Sin embargo, ¿no? Fuerza, buenas acciones, protección. Es raro. ¿No? Vamos a dejar el misterio ahí unos segunditos, unos minutitos sin resolver y vamos a continuar un poquito con el mito. Es aquí cuando tenemos que volver a conectar con Perseo. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de las grayas, habíamos dicho que en el único mito prácticamente que aparecen es el mito de Perseo. Y lo mismo pasa con Medusa y las gorgonas. A ver, como tales aparecen aquí. Después son nombradas, por decirlo de alguna manera, en otros mitos, pero como tales aparecen en el mito de Perseo. De hecho, la, la misión de Perseo es llevarle al padre de Ariadna, ¿Ariadna? No, Andrómeda. Uy, se me mezclaron los nombres. Pero llevarle al padre de quien él estaba enamorado la cabeza de la medusa. Ese era ese era el referente, diríamos, en la enseñanza. ¿Está bien? Bien, por eso no voy a contar todo el mito de Perseo, pero sí es necesario porque Medusa es el núcleo. ¿Está bien? Por eso quienes lo asisten a Perseo y quienes les dan consejos son Palas Atenea, la misma que le había
maldecido, no sé si es así el participio, y Hermes. Son los dos que les dan el consejo, y además algo más, porque Palas Atenea, Palas le regala, un escudo, el escudo espejado, un escudo que tenía la parte de afuera espejada. Y Hermes le regala una hoz, una guadaña de diamante. Sí, sí, no me acuerdo el nombre de la princesa, Gaby, se me hizo... Ya me va a salir, ¿está bien? Entonces, Hermes le regala una guadaña de diamante, según otras versiones de acero, y Atenea el escudo espejado. Pero no solo eso, sino que además le dicen de dónde pueden tener la información para matar a Medusa, porque si bien Medusa era mortal, tampoco era que era tan fácil matarla por eso, ¿no? Sobre todo considerando los poderes que tenía ella y los poderes de la hermana. Era Andrómeda nomás, dice Cami. Saludo a Cami, ya que estás. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. Gracias por la muleta, y porque quedé y dije, no me acuerdo de otro, Ariadna dije, no, Ariadna es la de Teseo, me equivoqué. Gracias por el aporte. Entonces, Perseo va a hacer esto para ganarse el corazón de Andrómeda. ¿Ah? Bien, muchas gracias ahí el pueblo de la Barría, Argentina, haciéndome los apuntes. Perfecto. Buenísimo, entonces. Perseo emprende su búsqueda, llega hasta donde viven las Graias y, como decíamos la vez anterior, las presiona hasta que ellas le dicen, según algunas versiones, dónde tenía que buscar las 3 objetos. Según otras versiones, ellas mismas se los dan a Perseo. Pero yo soy más de la onda de que les dicen dónde. Las Graias no tenían los objetos estos. Resulta que las Graias y las Gorgonas no eran las únicas hijas de Forcis y de Neto y Ceto, sino que había también unas ninfas. Luego se usó la palabra ninfas para muchísimos seres elementales de las fuentes, de los ríos, seres femeninos, ¿no? Deidades menores de las fuentes y los ríos. Pero estas eran como las ninfas originales. Y estas ninfas vivían también cerca de donde vivían las Gorgonas y donde vivían las Graias. Se ve que toda la familia se había mudado para allá, como que cortaron lazos con el mundo occidental, que ya le pertenecía en algún momento le perteneció ya a los dioses olímpicos, ¿no? A esos novatos arribistas que se quedaron con el poder de todo, bajo la égida de Zeus. Y entonces las Graias le dicen que vaya a buscar a las ninfas, y las ninfas le iban a dar 3 objetos. Le dicen dónde tiene que ir a buscarlas. Perseo va, y cuando las encuentran, las ninfas le otorgan a Perseo estos 3 objetos. ¿Cuáles eran estos 3 benditos objetos? El primero era un zurrón, un bolso de cuero, no sé cómo lo llaman en otros lugares, morral, en el cual se podía cortar o sea, se podía dejar la cabeza de Medusa sin que traspase sin que la mirada, digamos, petrifique lo que había después, ¿no? Era como que contenía el poder destructivo o paralizante de esa mirada. Otras ninfas le dieron unas sandalias aladas
que eran las sandalias que luego se lo conoce a Hermes, ¿sí? Con esas sandalias. Y luego otras ninfas le ofrecen el casco de invisibilidad de Hermes, de Hades. ¿Ok? Entonces, los tres regalos son un bolso, las sandalias aladas para poder moverse más rápidamente, y el casco de invisibilidad de Hades, para hacerse invisible. Con estos tres objetos, Perseo llega rápidamente a donde estaban las gorgonas y aguarda, ¿no? con su casco para ser invisible, y aguarda hasta que estén dormidas. Cuando están dormidas, Perseo se acerca sigilosamente a donde estaba Medusa y usando el reflejo del escudo, se va guiando con la hoz y le corta la cabeza. La decapita y así como estaba, la metió en el zurrón y salió Pirincho volando, corriendo huyendo del lugar, ¿no? ¿Qué pasó? En el momento en que le corta la cabeza, que separa la cabeza del cuerpo, y luego de haberle guardado la cabeza en el morral, del cuello de Medusa, de la sangre que salía del cuello, surgen dos seres. Primero sale el Pegaso, el caballo alado, ese caballo blanco alado, se llama Pegaso. Y segundo, nace Crisaor. ¿Quién es Crisaor? Bueno, acá vamos a entrar en algo muy raro, sobre todo con esta foto, pero van a tener que entenderlo simbólicamente. Crisaor significa espada de oro. Y es esa espada que sostiene en su mano Perseo. Perseo es el que está así como ligerito de ropas, cabalgando sobre Pegaso. Y está así porque justamente cuando, cuando muere la gorgona, cuando muere Medusa, las dos hermanas despiertan, escuchan el grito, y empiezan desesperadas a buscar, a ver qué pasó. Dice el mito que cuando Euríale la ve a Medusa, ve el cuerpo muerto de Medusa, dice que se arroja sobre el cuerpo, lo estrecha sobre el pecho y, y empieza a llorar desconsoladamente y no puede continuar la búsqueda. La que sí sigue buscándolo por todos lados, desesperada, es Steno, ¿no? Furiosa, la que era la más grandota de las tres. Buscando furiosa al perpetrador, ¿no? de esa matanza. Y Perseo puede huir gracias a sus sandalias que le permiten montar sobre Pegaso, llevando esa espada de oro en la mano. Ahora, Crisaor, la espada de oro, es el nombre, pero en realidad Crisaor es un gigante, que luego tiene su descendencia, entre quienes, o sea, hijo de Crisaor, es Gerión, que es uno de los gigantes con tres cuerpos que después derrota a Heracles, mucho tiempo después. ¿Está bien? Pero no es una espada. Acá en el dibujo está simbólicamente, ¿no? Como una espada de oro, simbolizando las dos cosas que brotan del cuerpo de Medusa. Bueno, y de esta forma Pegaso logra escapar de este lugar y llevarle la cabeza de Medusa a Atenea y las sandalias a Hermes. Esos son los regalos de Perseo para Atenea y para Hermes. Y Pegaso queda en el Olimpo como la montura real de Zeus. Dice Dana que le encanta Pegaso. Bueno, es lindo, es lindo.
Es un animal muy, muy lindo que tiene su propia simbología también, por supuesto. Algo de eso vamos a recorrer hoy. No conté con que se iba a ser tan oscuro, si no hubiera puesto la otra luz también. Y así como que parece una crista, ¿no? Ahora sí, ahora estamos un poquito más en la luz. Bueno, está bien que estábamos hablando del mundo de la sombra, pero tampoco para recrearlo tanto, ¿no? Entonces, claro, dice Dana, interesante cómo se van enlazando un mito con el otro. Claro, porque de hecho, no solamente ese es el único lazo que hay entre ese mito y este, sino que además Perseo mismo es un antepasado de Heracles. Así que hay varias cuestiones aquí eh, a nivel de enlace, ¿no? De uniones. Muy bien, este ha sido, esto es, ahí, a decir, terminó la pobre Medusa, ¿no? Que por eso Hesíodo cuando las presenta, ¿no? Así estaban las tres gorgonas, Euríale, Steno y Medusa, la desventurada, ¿no? La nombra así porque, bueno, no le fue muy bien a Medusa. Pero ahora, lo interesante es, ¿qué simbolizan estos tres seres tónicos, estos tres mujeres tónicas, ¿verdad? De la tierra, ¿no? Por este poder tan particular, eh, tan temido, y de hecho el nombre Gorgona significa terrible, ¿no? Ahora, significa terrible, pero los nombres dicen todo lo contrario de cada una de ellas. Buenas acciones, fuerza, protectora, guardiana. Entonces, vamos a ver si podemos hacer nuestra apuesta, ¿no? De qué implican esto con, obviamente, un poquito de ayuda de parte del psicoanálisis. A ver, hasta ahora mujeres. No entiendo qué significa eso. Ah, sí, claro, ¿no? Hasta ahora tenemos a las grayas, entiendo que por ese lado viene el comentario de Gaby. Anteriormente teníamos a las grayas, aparecieron en este mito también las ninfas, las gorgonas, ¿no? Todas mujeres, las ninfas no eran monstruos, eran mujeres, pero hay muchísima energía femenina dando vuelta, ¿no? En las grayas a través de esto de la ancianidad. ¿No? Y las gorgonas como que muestran una... A ver, tres grayas, tres gorgonas, tres ninfas. Las tres grayas, o sea, es la triple representación de la triple diosa. Las tres grayas eran la triple diosa en la ancianidad. Las tres ninfas son la triple diosa en su versión doncella. Y las tres gorgonas son es la triple diosa en su versión de mujer madura, ¿sí? Mujer en la plenitud, de, en la flor de la vida, digamos. Y también, justamente, tan lejos, escondidas, inaccesibles, temidas, desconocidas, porque muchos no las conocían, no se sabía dónde estaban, no sabían cómo eran, se tenía miedo, ¿no? Allá lejos están, no sé por dónde, había que buscar. Entonces, implican también, como dijimos antes, esta cuestión de un conocimiento o de un entendimiento eh, muy antiguo. Por eso ya son anteriores a los titanes, prácticamente. ¿Eh? Para que se hagan una idea. Dice Dana, a lo mejor contar con energía femenina es fundamental para un héroe. Claro que sí, claro que sí. Ahora, no es solamente una cuestión de energía femenina.
no todas ellas eran iguales. ¿Está bien? No todos estos seres femeninos son la misma característica de la energía femenina. ¿Se entiende? Ya vamos a ver ahora por qué les estoy diciendo esto. Bien, ahí hay una apuesta de Dana. Dice que es porque las mujeres también incentivaban al hombre a luchar. Claro, para quedarse ya sola. Para no tener que cocinarle, lo mandaban a luchar. Anda, anda, haz una guerrita ya, le decían, ¿no? No, no, no. Fuera de broma, la mujer no es que incentivaba al hombre a luchar. La mujer incentiva al hombre. El hombre encuentra, en todo caso, el por dónde, si corresponde luchar, si corresponde sostenerse, pero la mujer es como que le da motivo. ¿Se encuentra? Es así como funcionan las dos energías, digamos. No es que lo manda a luchar. Pero bueno, vamos entonces a ver un poquito más en profundidad qué simbolizan estas tres mujeres. ¿Okay? Bueno, según, y acá sí tomó ya una anudación, digamos, que realizó un psicólogo que a mí me encanta, ¿no? Se llama Paul Diel. Eh, Estos tres seres lo que simbolizan son las tres pulsiones básicas del ser humano. Hay muchos tipos de pulsiones. Paul Diel dice que hay tres que son muy importantes. Obviamente dependiendo de la corriente, son tres, son cuatro, son estas tres, son otras tres. Pero él nombra tres que son muy importantes y que son la pulsión social, la pulsión sexual y la pulsión espiritual. El ser humano tiende naturalmente a esas tres cosas. Él no nombra, por ejemplo, la pulsión de muerte. ¿Okay? ¿Por qué dice que son esas tres pulsiones? ¿Y por qué las asocia a eso? Porque para él estas tres mujeres exiliadas, estas tres criaturas exiliadas, temidas, con ese apodo de terribles, de gorgonas, eh, simbolizan justamente que todo ser humano, en los rincones más profundos de su sombra, tiene estas tres criaturas que pulsan. Al ser pulsiones, ¿no? Pum, pum, pum. Están ahí golpeando desde lejos y lo que sentimos en nuestra conciencia es el reverberar de esa pulsión. Lo que pasa es que si no le ponemos atención, lo confundimos con ganas, con ocurrencias, con ideas, con eh, deseos incluso lo podemos confundir. Pero son cosas distintas. Según él, y acá yo, para mí, con mi modesto entendimiento, para mí no es al revés. Para mí es Euríale, es la pulsión social. Steno es la pulsión sexual. Y Medusa es la pulsión espiritual. Básicamente, para que se entienda fácil, significa que todo ser humano necesita comunicarse. Eso es la pulsión social. Necesita un par, ¿no? Con quien hablar, con quien pelear, con quien discutir, intercambiar. Pero necesitamos al otro. Esa es la pulsión social.
La pulsión sexual es la pulsión justamente, ¿no? De la reproducción, el tema de perpetuarnos, de perpetuar la especie, una cuestión muy instintiva. Mientras que la pulsión espiritual es, es la más sutil de todas, es lo que nos hace trascender, lo que hace que entendamos o sintamos la necesidad de trascender, de que cuando no estemos más, esto deje dicho que yo existía en el mundo. ¿Mm? Puede ser un hijo, puede ser una obra, puede ser lo que sea. ¿Ok? Porque como el inconsciente nos juzga si está bien o está mal, puede ser una atrocidad y alguien puede pensar que a través de eso trasciende, porque le van a recordar eso y van a recordarlo a él. Y tenemos muy buenos ejemplos de ese tipo, ¿no? Hay que pensar simplemente en la Segunda Guerra Mundial, pero no es el único, tenemos un montón. ¿Cuántos locos los conocemos todos por las locuras y las atrocidades que han hecho, no porque hayan realizado una obra realmente meritoria? Son recordados por las locuras que han realizado, pero bueno, hay psiquis que funcionan de esa forma. Están enfermos, obviamente, no es una cuestión de equilibrio ahí. Entonces, esas son las tres pulsiones. Y estas tres damas, que recordemos, nacieron hermosas, nacieron del otro lado del mar, luego tuvieron que irse. Acá hay algo también. Ellas provienen de luz, son luz. Esas pulsiones no son malas, para hablar en términos morales. No son pulsiones malas, pero al reprimirlas, al excluirlas de la luz, al exiliarlas de la luz, ahí tenemos un problema. Ahí es cuando creamos a las gorgonas. Cuando esa pulsión espiritual, cuando esa pulsión sexual, cuando esa pulsión social queda reprimida, queda exiliada a lo más profundo de nuestra sombra, donde no queremos pensar, no queremos ni siquiera aceptar de que eso es parte nuestra. Ahí es cuando se convierten en las gorgonas. Piensen quién las exilia, quién las maldice, quién las convierte en lo que son. Atenea. Atenea, que es la portadora del juicio de padre, ¿no? Ella es la que las exilia. Es decir, la conciencia las exilia. No las reconoce como parte del ser. Entonces ahí estas tres gorgonas, estas tres pulsiones se convierten en las tres gorgonas, en estos tres monstruos terribles, con los colmillos de jabalí, las garras de bronce, la cuestión serpentina. La serpiente es un símbolo muy complejo, es símbolo de sabiduría, símbolo de renovación, todo lo que vos quieras. Pero fíjense en esto, una cabellera de serpientes es una multiplicación de serpientes en la cabeza. ¿A qué les suena eso? Piensen, piensen que siempre la primera idea que viene a la cabeza hay que considerarla, porque hay algo ahí. Cuando yo te digo que hay una cabeza llena de serpientes, ¿qué palabra viene a tu mente? ¿Te vas? A ver, te lo voy a decir de otra manera. Cuando yo te digo una cabeza llena de piojos, ¿qué palabra viene a tu mente? Porque es lo mismo. Pone un piojo, garrapatas, pulgas. A ver, mientras tanto voy leyendo acá lo que dice el chat. Después surge la peor, claro, después surge la peor manera. Dice Gaby, Atenea puede ser la que sabe como que el saber desprestigia los instintos. Es clara, es el conocimiento. El conocimiento es la parcialidad o la afición o
o el fanatismo por el conocimiento, ¿no? El querer ser lo que no somos, o mejor dicho, querer dejar de ser lo que somos. Ahí está el problema. No reconocer que en nosotros también existen estas pulsiones. Y no son malas, son parte de lo que somos. Entonces, ¿cómo va a ser bueno o malo? Es lo que es. Punto. No tiene ni sentido emitir un juicio sobre eso. Ahí hay una respuesta, dice Dana, parásitos. Bien, vamos muy bien enfocados. Porque lo que hay es una infestación, ¿no? Cuando decimos que le crecen serpientes de la cabeza, es que no está la sabiduría de la serpiente en la cabeza, que es la parte más alta y más elevada del ser. Está infestada de serpientes. Hay un caos. Y miren esos cabellos. No es una cuestión ordenada, es como que están todas mordiendo, cada una por su lado. Entonces, ¿cómo puede haber una coherencia en esa cabeza? ¿Cómo puede haber una mirada clara, una visión de la cuestión concreta? No existe eso. Hay un caos en esa mente. Ahí dice Gabriel Chaparro, repulsión, asco, ¿eh? Los piojos, las pulgas parasitan, viven a costa de otros. Perfecto. Lo que pasa es que no era que tenía la cabeza llena de víbora, pero porque no se lavaba la cabeza. No era que se aplicaba un lindo champucito, ¿no? O un poco de red en la cabeza y se iban. Era lo que le crecía de la cabeza, salían de adentro estas serpientes. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Es justamente lo que habla es de una divergencia total, ¿no? De esa desvirtuación de ese conocimiento ancestral. Entonces, realmente, estas tres eran monstruos, pero no lo fueron siempre. Lo fueron después de que la conciencia los exilió. ¿Mm? Bien, ahora, Medusa era mortal, pero también era la reina de las tres. Era la más poderosa, la que mayor poder tenía. ¿Por qué? Porque tenía este poder de la mirada. Esto tiene dos puntos muy importantes. Primero, el hecho de que la más fuerte de las tres, para vencer a estas tres gorgonas, no tenés que ir por la más fuerte físicamente, vamos a decirlo de alguna forma, si bien no es una lucha física. Pero no tenés que ir por la más grande. ¿Está bien? Tenés que ir por la más astuta. Las otras dos van a caer después. Pero si matás a la astuta, vas a lograr tu cometido. Vas a cumplir con tu objetivo. ¿Y qué representa que este enorme poder que tenía Medusa era el de petrificar, el de convertir en piedra a aquel que la mirara? ¿Qué es lo que hacía Medusa en eso? ¿Qué significa simbólicamente esto de que te convierto en piedra si me mirás? Significa que cuando vos la mirabas a Medusa, en esos ojos te veías reflejado vos mismo. Porque lo que Medusa te mostraba en su mirada era la propia vanidad que vos tenés. La vanidad, si ella era la pulsión espiritual pervertida, igual que las otras dos, eran la pulsión sexual pervertida, la pulsión social pervertida, por eso Uriale las cuidaba a ellas, pero no cuidaba a ellas. Ahí había una cuestión de contaminación de la información original. Lo mismo Steno, era muy fuerte, ¿no? Como la libido, la perversión sexual era fuertísima, tenía muchísima fuerza. ¿Y qué pasaba con Medusa? ¿Cómo era esta perversión de la pulsión espiritual? Por esto de querer trascender. Es que cuando el ser se entiende
tan hermoso, tan divino, corres el enorme riesgo de creerte demasiado importante. Ese fue el pecado de Medusa. Eso fue lo que la conciencia no le perdonó. El permitirse igualarse con un dios. Que de hecho es Poseidón, ¿no? Cuando ella y el dios son uno, la conciencia, ¿cómo es esto? Y la exilia, ¿no? ¿Por qué? Porque no soporta eso, porque hay un montón de cuestiones morales donde la ley dice que hay cosas que no. Y esa es una de las cosas que no. Bien separado lo terrenal de lo divino, ¿no? Y Medusa lo que intentó es unirse a eso. Es decir, yo también, vengo de otra línea, pero yo también, ¿no? Yo soy hermosa, soy divina, y lo agarró Poseidón, ¿no? ¿Qué pasa? Ese pecado hace que Medusa se convierta o la pulsión espiritual se degrade a una vanidad, a una vanidad hueca. ¿Mm? Y cuando te mira a los ojos, lo que a vos te pasa, lo que le pasa a cada persona, lo que hace que te petrifiques, es que caes en una inercia en la cual ves tu propia vanidad y seguís embelesado con eso, totalmente dejando por fuera cualquier cosa que diga, che, ¿estará bien? O sea, realmente seré tan poderoso, estará tan bien todo lo que yo hago, o sea, sin cuestionarte absolutamente nada, quedás embelesado, así como un cervatillo mirando los faros de un auto, o bien, y esto es lo que normalmente ocurre, lo que te petrifica es poder, o sea, es justamente estar de cara a eso, y lo que te inmoviliza es la culpa. Y esto es un punto importantísimo, porque no es lo mismo ser consciente de una falta cometida, desde enseñanza diríamos, no es lo mismo ser consciente de tu falla, de que tenés algo, de que algo, falta información de algo, ¿está bien? O hay algo que hay que corregir, porque no funciona bien. No es lo mismo ese entendimiento que de pronto hacer de eso un altar, es decir, exacerbar la culpa. Por mi culpa, ¿no? El castigarte. Porque eso lo que hace es inhibir la redención. No podés nunca curar una culpa endiosándola. Lo que hay que hacer es entender una responsabilidad, pero no enaltecer una culpa. Y los ojos de Medusa te petrifican porque hacen de tu falta un peso, una cosa tan enorme, tan terrible de soportar, que no puedes mover un dedo. Y por eso te convertís en piedra. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando Perseo le corta la cabeza a Medusa? Cuando Perseo le corta la cabeza a Medusa, surgen de su cuello, de su sangre, Pegaso, ¿sí? Un caballo alado, un caballo blanco alado, y recordemos que Poseidón es el señor, el creador de los caballos, ¿no? Entonces, eso divino que se había unido a Medusa surge divinizado, ¿no? Con alas, blanco, o sea, puro, ya sin la cuestión de la vanidad. Es como que vuelve al origen, se reconcilia con su origen, lo esencial de Medusa. Y la espada de oro
invocada por Chrysaor, es justamente es el instrumento cortante, es la ley, ¿no?, de oro con el metal más puro. Es decir, queda, y acá nuevamente la metáfora de la serpiente, queda la piel vieja muerta. Pero lo que vuelven a hacer ese Pegaso, ese Chrysaor, que nacen de su cuerpo, no son más que la redención de Medusa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Medusa es parte tuya también. Es un contenido, un paquete de información, te diría Gaby, ¿no? Entonces, simplemente ese paquete de información que estaba adosado con barro, con cosas que lo hacían pesado, se limpian, ese paquete va donde tiene que ir. Es el entendimiento de quién somos y quién no somos. ¿Se entiende? Ese es el significado de Chrysaor y de Pegaso. Y finalmente, lo que hace Perseo cuando lleva, ¿por qué a ver, acá ya me estoy metiendo más en la historia de Perseo que en el mito de Medusa, pero para cerrar, porque es parte de lo mismo, ¿por qué el referente que se le ubica a Perseo no es matar a la Medusa, sino traer la cabeza de Medusa? No es lo mismo. Perseo la podría haber matado, se sacaba una selfie, ¿no? Y ya está, acá la maté. Lo que piden como habilitación es que traiga la cabeza de Medusa. ¿Cuál era la hazaña heroica de llevar la cabeza? ¿Qué diferencia hay en llevar la cabeza y matarla directamente, cortársela? Es mucho más. Porque cuando Perseo le corta la cabeza a la Medusa, la vence. Pero ojo, que vencer a la Medusa te puede llevar a creerte demasiado fuerte, decir, qué fuerte que soy. Logré vencer a mis gorgonas, ¿no? Y entonces construís otra. Construís otra vez, en otro lugar, otra gorgona. Más vanidad. La única forma, el verdadero héroe, lo verdaderamente heroico de lo que hace Perseo, o lo mejor dicho, lo más heroico de lo que hace Perseo, es soportar tener esa cabeza ahí en el zurrón. Es llevarla todo el tiempo. Y de hecho, cuando después él se la muestra a sus enemigos y con eso los petrifica porque en realidad los enemigos lo que ven no es Medusa, la cabeza de Medusa, es este hombre, este héroe, logró derrotar a su vanidad. Y eso le da una fuerza, le da un poder ante sus ojos, que solamente con esa posesión, con esa medalla, con esa insignia, ¿no? Con ese crédito, solamente con eso ya derrotaba a sus enemigos. Así que bueno, este es el entendimiento, al menos mi apuesta, de lo que significa las gorgonas y entre ellas Medusa, su reina. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya sumado. Y bueno, como siempre los invito a compartir el video, compartir mi página, darle me gusta y dejarme todos los comentarios que quieran, a favor y en contra, para también ir aprendiendo y mejorando también los servicios que les brindo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, excelente vida para todos. Muchas gracias.